bienvenidos, espero se encuentren muy bien. En este video de Matemáticas y Física sin Traumas comprenderás de forma fácil y rápida las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En el video del teorema de Pitágoras expliqué los elementos de un triángulo rectángulo, sin embargo repasemos rápidamente para que haya total claridad del tema. El triángulo rectángulo está conformado por tres lados, dos de los cuales se llaman catetos. Los catetos son los que ayudan a formar el ángulo de 90 grados. Y el tercer lado, que queda justo frente al ángulo de 90 grados, se le denomina hipotenusa. Adicionalmente a este ángulo de 90 grados están los otros dos ángulos que los podemos nombrar con letras griegas o letras del alfabeto, alfa y beta. Esos ángulos son ángulos agudos, es decir, ángulos inferiores a 90 grados. Por otro lado, los catetos se le pueden llamar cateto adyacente o cateto opuesto dependiendo del ángulo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo alfa y quiero saber cuál es el cateto opuesto, yo miro el lado que está enfrente y sería este que estoy señalando. Ese se le llama cateto opuesto al ángulo alfa. Y el cateto adyacente a ese ángulo es ese que ayuda a formar el ángulo. Entonces, este es el cateto opuesto del ángulo alfa y este es el cateto adyacente. Ahora, si queremos hacer lo mismo con el ángulo beta, nos ubicamos entonces frente. Este lado sería el cateto opuesto y este otro lado que ayuda a formar dicho ángulo beta es el cateto adyacente. Recordemos que las razones trigonométricas son seno, vamos a simbolizarlo como sen, coseno como cos, tangente como tan. Tenemos cosecante, podemos simbolizarlo como CSC, secante como sec y cotangente como cot. Algunos profesores utilizan otra simbología, pero debemos tenerla clara. Seno, coseno y tangente están escritas en azul y cosecante, secante y cotangente en verde para identificarlas, ya que cosecante es el inverso de seno, secante es el inverso de coseno y cotangente es el inverso de tangente, o viceversa. Entonces, cada una son inversas. Por eso los colores distintos. Ahora sí analicemos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, acá tenemos seno de teta, acá tenemos un ángulo teta. ¿Cómo se define el seno? Como el cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. El cateto opuesto vamos a abreviarlo como CO, la hipotenusa como H. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa de ese ángulo teta. La abreviatura CA sobre H. Entonces, tenemos también tangente. El tangente de un ángulo teta o de cualquier ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Forma abreviada CO sobre CA. Ahora tengamos en cuenta las otras tres razones que son las inversas. Cosecante. Por ser inversa, sus fórmulas entonces también lo son. Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Mírenla acá. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y en cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, secante, si es el inverso multiplicativo de coseno, invertimos la fórmula. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente, el inverso de tangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, basta con que te aprendas estas tres primeras para que sepas cuáles son las otras tres. No olvides que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno el adyacente sobre la hipotenusa y tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y las otras pues las inviertes. Repasemos un poco. Seno inverso de cosecante o cosecante inverso de seno. Coseno y secante son inversos.
Y tangente y cotangente son inversos. Ahora hallemos las 6 razones para el ángulo alfa y las 6 razones para el ángulo beta al siguiente triángulo. Acá tenemos el triángulo rectángulo. Siempre nosotros lo identificamos por ese ángulo de 90 grados. Los dos catetos tienen 8 y 6 unidades y la hipotenusa mide 10 unidades. Acá tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Ten muy claro esto. El ángulo alfa tiene como opuesto 6. Este es su cateto opuesto. Por lo tanto, el adyacente es el 8. La hipotenusa nunca cambia, es fija como lo decía anteriormente. También para beta hagamos lo mismo. Su cateto opuesto va a ser 8 y el adyacente sería 6. Acá tenemos la hipotenusa que es 10. Entonces procedamos a resolverlo. Bueno, vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces comenzamos con el seno de alfa. Seno es el cateto opuesto, en este caso 6, sobre la hipotenusa, que es 10, y es 0.6. Ahora acá tenemos el coseno de alfa. Decía que el coseno de alfa es el cateto adyacente, que es el que ayuda a formar el ángulo alfa, dividido entre la hipotenusa, que es 10. Y eso me va a dar 0.8 la división. Luego la tangente del ángulo alfa, decíamos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 8. Y 6 dividido entre 8 sería 0.75. Luego las otras 6 razones trigonométricas son las inversas a cada una de estas, como decía en la explicación. Entonces, si yo voy a hallar la inversa de seno, vendría siendo cosecante. Cosecante de alfa, ¿a qué viene siendo igual? Lo contrario de lo que tenemos acá, sería 10 dividido entre 6, que es la hipotenusa, sobre el cateto opuesto. La secante de alfa viene siendo lo contrario del coseno, que sería la hipotenusa, que es 10, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente viene siendo 8. Y la inversa de tangente, que es cotangente de alfa. Cotangente viene siendo la inversa, que es el cateto adyacente, que es 8, sobre el cateto opuesto. Hallamos sus respectivos resultados. 10 dividido entre 6 tenemos que es 1.67. 10 dividido entre 8 sería 1.25. Y dividimos 8 entre 6, que es 1.33 aproximadamente. Bueno, esas son las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Podemos hacer lo mismo con el ángulo beta. Para beta, analizamos cuáles son sus catetos opuestos y el adyacente. El opuesto de beta viene siendo 8. Entonces, 8 dividido entre la hipotenusa, que viene siendo 10. Y 8 dividido entre 10 es 0.8. Ese es el seno de beta. Ahora el coseno, que es el cateto adyacente de beta, es 6 dividido entre la hipotenusa, que es 10. Y ese es igual a 0.6. Tangente de beta es el cateto opuesto, 8 sobre el cateto adyacente, que es 6. Entonces tenemos 8 dividido entre 6, que es 1.33. Cosecante la inversa del seno, viene siendo la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto de beta, que sería 8. Y 10 dividido entre 8 me da 1.25. Secante, inversa de coseno, sería entonces 10 dividido entre 6, que viene siendo la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y 10 dividido entre 6, 1.67 aproximadamente, porque este es un decimal infinito. Cotangente de beta es el inverso de la tangente, sería 6 dividido entre 8. Y 6 dividido entre 8 es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto.
Bueno, dividimos 6 entre 8 y eso nos da 0.75. Bueno, y aquí hemos hallado las razones trigonométricas tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta. Ahora te dejo como ejercicio hallar las 6 razones trigonométricas para alfa y beta al siguiente triángulo rectángulo. Recuerda que sus catetos miden 5 y 7, míralas que ayudan a formar el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, mide 8.6. Acá tienes el ángulo alfa y el ángulo beta. Si este es el ángulo alfa, no olvides que su opuesto es 7 y su adyacente es 5. Y si este es el ángulo beta, tenemos acá el ángulo beta, su opuesto es 5 y su adyacente es 7. Resuélvelo y de esa forma mira si realmente has comprendido la temática trabajada. Ahora te dejo 20 segundos con mi editor general, quien tiene para ti un dato interesante que sé que te va a encantar en esta nueva sección del canal. Hola, bienvenido a una nueva sección en el canal llamada ¿Sabías qué? Todas las veces al final del video vamos a estar dando un dato interesante que aseguro no sabías. El día de hoy vamos a estar con el chulito o el check, no sé cómo le llaman en tu país. Ese es una variante de la B, de la palabra veritas, se puede traducir como verdadero. Apuesto a que no lo sabías. Sígueme para más datos y que no se te olvide suscribirte.